Había medicamentos para niños con cáncer que nunca llegaron, no porque no hubiera dinero. Había dinero, había presupuesto federal asignado, había partidas aprobadas, había cuentas en el gobierno del estado de Veracruz destinadas específicamente a que esos chamacos recibieran su tratamiento. Lo que no había era voluntad de usarlo para eso, porque ese dinero, según las investigaciones que vinieron después, había tomado otro camino. Había pasado por empresas fantasma, por cuentas en el extranjero, por propiedades y lujos que no correspondían a ningún salario público. Mientras los niños esperaban medicamentos que no llegaban, el gobernador de Veracruz vivía con una holgura que ningún funcionario electo puede explicar con su sueldo. Pero eso no fue todo, porque mientras el erario se vaciaba, mientras las partidas desaparecían y las facturas se multiplicaban en empresas que no existían, Veracruz se estaba convirtiendo en otra cosa. Se estaba convirtiendo en el estado más peligroso de México para ejercer el periodismo. Más de 20 reporteros asesinados durante un solo sexenio, comunicadores que investigaban al gobierno, que cubrían la violencia, que hacían preguntas incómodas y que aparecían muertos en circunstancias que las autoridades locales investigaban con una lentitud que era en sí misma una respuesta. Y si crees que en México hay crímenes que merecen ser nombrados, aunque los responsables ya estén formalmente juzgados, suscríbete porque este canal existe para que la memoria no se administre desde arriba. En este video te voy a contar 4 cosas. Primera, cómo Javier Duarte vació sistemáticamente el erario de Veracruz durante 6 años, con una arquitectura de corrupción que incluía empresas fantasma, testaferros y dinero que debía llegar a los más vulnerables y que nunca llegó. Segunda, cómo Veracruz se convirtió en cementerio de periodistas durante su gestión y qué papel tuvo el aparato de gobierno en esa historia. Tercera, los nexos documentados entre la administración duartista y estructuras del crimen organizado que operaban en el Estado con una libertad que no se explica sola. Y cuarta, la fuga, la captura en Guatemala y la sentencia que este país le dio a uno de los gobernadores más corruptos de su historia reciente. Acomódate. Esto duele leerlo. Javier Duarte de Ochoa nació en Xalapa, Veracruz, en 1973. Creció en una familia de clase media con conexiones al sistema político veracruzano, ese sistema que en México se llama de muchas formas, pero que en el fondo siempre funciona igual. Las oportunidades no llegan por mérito, sino por pertenencia, por red, por quien te presenta y a quien le debes el paso. Estudió Administración Pública y Derecho, se vinculó desde joven a las estructuras del PRI en Veracruz y fue construyendo una carrera que seguía el patrón clásico del político mexicano de carrera: cargos menores, fidelidad al partido, ascenso gradual. Fue diputado local, diputado federal, secretario de Finanzas del Estado. Ese último cargo es importante. El secretario de Finanzas de un gobierno estatal en México no es un burócrata de segundo nivel. Es el hombre que controla el flujo del dinero público, que conoce las cuentas, los contratos, los proveedores, los mecanismos formales e informales de cómo se mueven los recursos. Duarte aprendió esa maquinaria desde adentro antes de convertirse en gobernador. Cuando llegó al cargo en 2010, ya sabía exactamente cómo funcionaba el sistema que iba a explotar. Veracruz en 2010 era un estado con problemas profundos, pero con recursos considerables. Es uno de los estados más ricos de México en términos de potencial: costa del Golfo, producción petrolera histórica, agricultura, turismo, uno de los puertos más importantes del país. También era un estado con una desigualdad estructural brutal, con municipios en la sierra donde la pobreza era de las más severas del país, con una infraestructura de salud y educación que necesitaba inversión real. El presupuesto que llegaba del gobierno federal para atender esas necesidades era significativo, y fue exactamente ese presupuesto el que Duarte convirtió en su proyecto personal de enriquecimiento. Lo que construyó no fue una corrupción improvisada ni oportunista, fue una arquitectura, una estructura diseñada con cierta sofisticación para que el dinero público transitara desde las cuentas del gobierno estatal hacia destinos privados a través de mecanismos que en papel parecían legales: contratos con proveedores, servicios gubernamentales, obra pública. El problema era que muchos de esos proveedores no existían, o existían solo en papel, o eran empresas creadas específicamente para recibir transferencias y luego dispersar el dinero hacia donde correspondía. Las investigaciones que vinieron después de su caída identificaron decenas de empresas fantasma vinculadas a su red.
Empresas sin empleados, sin instalaciones verificables, sin historial real de actividad, que sin embargo facturaban al gobierno de Veracruz por servicios que nadie podía documentar que se hubieran prestado. El monto total que las investigaciones y la Auditoría Superior de la Federación identificaron como presuntamente desviado superó los 35,000 millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, eso equivalía a varios presupuestos anuales completos de secretarías enteras del gobierno estatal. Atento a lo que viene, porque el capítulo más brutal de este saqueo no son los números abstractos, es lo que estaba destinado ese dinero antes de que desapareciera. El Seguro Popular en México fue durante años el mecanismo a través del cual los gobiernos estatales administraban los recursos para atención médica de la población sin seguridad social. Medicamentos, tratamientos, cirugías. En Veracruz, como en todos los estados, había partidas específicas para enfermedades de alto costo, entre ellas el cáncer infantil. Niños con leucemia, con tumores, con enfermedades que son tratables cuando hay medicamento y que matan cuando no lo hay. Las investigaciones posteriores a la caída de Duarte documentaron que recursos destinados al Seguro Popular, incluyendo partidas para tratamientos oncológicos pediátricos, habían sido desviados. Los hospitales del IMES y del sector salud estatal en Veracruz reportaron durante esos años desabasto de medicamentos de manera recurrente. Familias que llevaban a sus hijos a recibir quimioterapia y se encontraban con que el hospital no tenía el medicamento, que tenían que comprarlo por su cuenta, que si no podían comprarlo, el tratamiento se interrumpía. Hay testimonios de madres y padres de niños que murieron durante ese periodo que declararon a medios de investigación que sus hijos no recibieron tratamiento completo por falta de medicamentos en hospitales públicos del Estado. No es posible establecer una causalidad directa entre cada caso individual y el desvío específico de recursos, pero el patrón es documentado. El dinero desapareció, los medicamentos no llegaron y los niños estaban ahí esperando. Respirá antes de continuar, porque esto todavía no era lo peor. En paralelo al saqueo del erario, la administración de Duarte construyó una red de deuda pública que comprometió las finanzas del Estado por décadas. Veracruz contrató créditos con distintos bancos durante esos años que en varios casos fueron cuestionados por sus condiciones y por el destino de los recursos. La deuda pública de Veracruz creció de manera exponencial durante el sexenio duartista. Cuando Duarte se fue, dejó un Estado técnicamente quebrado, con obligaciones financieras que sus sucesores tardaron años en empezar a desenredar. Y lo hizo con la complicidad activa o pasiva de una estructura política que funcionaba con la lógica del PRI clásico: lealtad hacia arriba, impunidad hacia abajo, y la certeza de que mientras el partido siguiera en el poder, las cuentas no se iban a revisar con seriedad. Esa certeza resultó ser un error de cálculo. Pero para cuando el error se hizo evidente, el daño ya estaba hecho. Y ahora, la segunda cosa que te prometí, porque el saqueo del erario, por brutal que sea, no es lo único que define el sexenio de Duarte. Hay otra historia corriendo en paralelo, y es una historia que tiene nombres y fechas y que todavía no tiene todos los responsables identificados en ningún tribunal. Durante la gestión de Javier Duarte, Veracruz se convirtió en el estado más letal de México para ejercer el periodismo. Más de 20 periodistas fueron asesinados en el estado entre 2010 y 2016. Reporteros de medios locales, fotógrafos, comunicadores de radio, personas que hacían su trabajo en uno de los estados más violentos del país y que pagaron ese trabajo con su vida. El contexto de esa violencia es complejo y no puede reducirse a una sola causa. Veracruz durante esos años era un campo de batalla entre organizaciones criminales que disputaban el control de rutas y territorios. Los Zetas, que habían tenido una presencia dominante en el estado, estaban siendo desafiados por otras estructuras. Esa guerra producía violencia indiscriminada que afectaba a toda la población. Los periodistas, por la naturaleza de su trabajo, estaban en el cruce de esas líneas con una exposición especial. Pero hay un patrón que las organizaciones de prensa que documentaron estos casos identificaron con claridad. Varios de los periodistas asesinados en Veracruz durante ese periodo cubrían temas directamente relacionados con el gobierno estatal. Investigaban corrupción en contratos públicos, cubrían las relaciones entre funcionarios y el crimen organizado,
hacían preguntas sobre el destino del presupuesto. Y en varios de esos casos, las amenazas que recibieron antes de ser asesinados venían, según testimonios de colegas y familiares, de personas vinculadas al aparato político local. Organizaciones como Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas documentaron durante esos años que Veracruz era el estado más peligroso de México para la prensa, no el más peligroso en términos de crimen organizado en abstracto, sino el más peligroso en términos de periodistas muertos. Esa distinción importa porque sugiere que la violencia no era aleatoria sino selectiva, que alguien estaba tomando decisiones sobre quién podía seguir haciendo preguntas y quién no. El mecanismo de impunidad era tan eficiente como el mecanismo del saqueo. Las investigaciones por los asesinatos de periodistas en Veracruz durante ese periodo se caracterizan por su ineficacia sostenida. Muy pocos casos llegaron a condena. En muchos, las líneas de investigación que señalaban hacia funcionarios o hacia nexos con estructuras criminales vinculadas al gobierno fueron abandonadas sin explicación documentada. El mensaje que ese patrón mandaba a los periodistas que seguían trabajando en el Estado era perfectamente claro, aunque nunca fuera pronunciado en voz alta. Uno de los casos más documentados es el de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, encontrada estrangulada en su casa de Xalapa en abril de 2012. Martínez llevaba años cubriendo temas de política y crimen organizado en el Estado con una rigurosidad que la había convertido en una de las periodistas más respetadas del país. Su asesinato generó condena internacional. La investigación inicial fue criticada severamente por organizaciones de prensa y por colegas de Martínez, que señalaron que las autoridades estatales habían seguido una línea investigativa que apuntaba a un crimen común en lugar de explorar el contexto de su trabajo periodístico. El caso nunca quedó completamente resuelto de manera que satisficiera a quienes la conocían y conocían su trabajo. Lee esto otra vez en tu cabeza. Una corresponsal de una de las revistas de investigación más importantes de México, asesinada en la capital del estado, con una investigación que sus propios colegas describieron como deficiente. En el estado gobernado por Javier Duarte, pero esto todavía no era lo peor, porque por debajo del saqueo y por debajo de la violencia contra la prensa hay una tercera capa, una capa que conecta todo lo anterior con una lógica que en México tiene nombre, aunque pocas veces se pronuncie en un tribunal: la cohabitación entre el gobierno y el crimen organizado. Durante el sexenio de Duarte, organizaciones criminales operaron en Veracruz con una libertad que difícilmente puede explicarse sin algún nivel de tolerancia o complicidad institucional. Los Zetas primero y luego otras estructuras que disputaron su territorio controlaron rutas, municipios y actividades económicas en el estado mientras el aparato de seguridad estatal registraba índices de eficacia investigativa que eran, en términos suaves, llamativos por su bajeza. En el juicio que finalmente se realizó contra Duarte en México y en las investigaciones que diferentes fiscalías condujeron sobre su administración, emergieron elementos que apuntaban hacia vínculos entre funcionarios de su gobierno y estructuras criminales, no en todos los casos con el nivel de detalle que permitiría una condena penal directa por esos vínculos específicos, pero con suficiente consistencia como para que el patrón fuera identificado por múltiples investigadores independientes. Hay testimonios en expedientes judiciales relacionados con casos de crimen organizado en Veracruz que mencionan nombres de funcionarios estatales de mandos medios como interlocutores o facilitadores para organizaciones criminales. Hay registros de contratos y transferencias que vinculan a personas relacionadas con estructuras del narcotráfico con proveedores del gobierno estatal. Y hay, sobre todo, el patrón de impunidad operativa, que es en sí mismo una forma de evidencia. Cuando una organización criminal puede operar durante años en un territorio sin que el aparato de seguridad local produzca resultados investigativos significativos, la explicación más parsimonios no es la incompetencia sino el acuerdo. El estado de Veracruz durante esos años registró algunos de los índices de violencia más altos del país. Fosas clandestinas fueron encontradas en distintos municipios a lo largo del sexenio. El número de desaparecidos creció de manera consistente. Y las cifras oficiales de homicidios que el gobierno estatal reportaba generaron controversia sostenida entre organismos de derechos humanos y periodistas que documentaban una realidad que no coincidía con los números oficiales. Atento a esto porque conecta directamente con lo que viene.
porque la historia de Duarte no termina con su gestión, termina o más bien se suspende en un punto incómodo con lo que el sistema mexicano decidió hacer cuando ya no pudo protegerlo más. En septiembre de 2016, con las elecciones estatales ya perdidas por el PRI y su sucesor, a punto de asumir el cargo, Javier Duarte pidió licencia al gobierno de Veracruz. No renunció. Pidió licencia. Con esa maniobra intentó mantener ciertos fueros y comprar tiempo. No funcionó del todo. La Procuraduría General de la República emitió una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Y Duarte desapareció. Durante meses, nadie supo oficialmente dónde estaba. O si lo sabían, no lo decían, las versiones lo ubicaban en distintos países de América Latina. Había tenido tiempo de preparar su salida, documentos, recursos, probablemente contactos que facilitaron su movimiento. No era un hombre que hubiera improvisado su fuga porque las investigaciones lo sorprendieron. Era un hombre que había tenido meses para ver venir lo que se acercaba y que usó ese tiempo. Fue capturado en Guatemala en abril de 2017, no en una operación de inteligencia de alto perfil. Fue identificado en Panajachel, una localidad turística a orillas del lago Atitlán, después de que su presencia en la zona trascendiera por canales que las autoridades guatemaltecas nunca explicaron completamente. Estaba con su pareja, según los reportes de su detención, intentó negociar su situación antes de ser formalmente arrestado. No funcionó. La imagen de Duarte detenido en Guatemala circuló en todos los medios mexicanos y tuvo el efecto que tienen esas imágenes en un país acostumbrado a que los poderosos escapen. Una mezcla de satisfacción y escepticismo. Satisfacción porque el hombre que había vaciado Veracruz estaba esposado. Escepticismo porque en México la detención de un político corrupto no garantiza que la historia termine donde debería terminar. El escepticismo resultó justificado. Duarte fue extraditado a México, procesado y en 2020 recibió una sentencia de 9 años de prisión. 9 años, por haber desviado más de 35,000 millones de pesos, por haber encabezado una administración durante la cual más de 20 periodistas fueron asesinados, por haber dejado un Estado quebrado y una deuda que sus sucesores no terminaron de pagar. 9 años con posibilidad de reducción por comportamiento. Para ponerlo en perspectiva, en México una persona puede recibir más años de cárcel por robar un celular con violencia que los que Duarte recibió por uno de los saqueos más documentados de la historia política reciente del país. La sentencia fue cuestionada por organizaciones civiles, por periodistas, por académicos que estudian impunidad y corrupción. Las críticas señalaban que la negociación procesal que Duarte realizó con las autoridades mexicanas, en la que presumiblemente colaboró con información a cambio de un trato más favorable, había producido un resultado que no guardaba proporción con la magnitud de los crímenes documentados. Y hay algo más que la sentencia no tocó: los cómplices. Porque una red de corrupción de esa escala no funciona con una sola persona. Requiere secretarios, subsecretarios, directores de área, contadores, abogados, empresarios que crean las empresas fantasma, funcionarios de bancos que procesan las transferencias. Requiere una estructura. Y esa estructura, en su mayor parte, no fue procesada. Las investigaciones que se iniciaron contra colaboradores de Duarte tuvieron resultados muy parciales. Muchos de los funcionarios que operaron la maquinaria del saqueo siguieron sus carreras, algunos en el sector privado, algunos incluso en otras administraciones públicas. Lo que la historia de Javier Duarte dice sobre México no es una novedad para nadie que haya vivido en este país con los ojos abiertos, pero hay algo en verla completa, en recorrer desde el chamaco de Xalapa que aprendió el sistema desde adentro hasta el hombre detenido en Guatemala después de haber vaciado un estado que obliga a preguntarse cosas, no da tiempo de procesar. Dice que el sistema político mexicano tiene mecanismos de protección para sus operadores que funcionan hasta el momento en que ya no pueden funcionar, no porque el sistema sea honesto, sino porque a veces la escala del daño se vuelve imposible de cubrir. Duarte no cayó porque México haya resuelto su problema de corrupción, cayó porque la magnitud de lo que hizo superó la capacidad del sistema para administrar el escándalo. Dice que la impunidad tiene precio, pero no tiene el precio correcto. 9 años por 35,000 millones de pesos y 20 periodistas muertos no es justicia, es una transacción, una forma de cerrar un expediente sin cerrar realmente ninguna herida. Dice que los periodistas que murieron en Veracruz durante esos años murieron 2 veces,
Una vez cuando los mataron y otra vez cuando sus casos fueron investigados con la misma eficiencia con que el gobierno de Duarte investigaba todo lo que lo incomodaba. Y dice algo sobre los niños que esperaron medicamentos que no llegaron, que en México hay crímenes que producen muertos sin que nadie pueda ser juzgado por esas muertes específicas, que la distancia entre la decisión de desviar un presupuesto y el niño que no recibe su quimioterapia es suficientemente larga como para que ningún tribunal la recorra completamente. Vos que llegaste hasta acá sabés que esto no es un caso aislado. Sabés que Duarte es uno de los más documentados, pero que el patrón que representa tiene versiones en casi todos los estados del país, con distintos nombres y distintas escalas, pero con la misma lógica. El poder público como mecanismo de enriquecimiento privado, la violencia como instrumento de silencio y la impunidad como garantía del sistema. La pregunta que este vídeo no puede responder es si eso va a cambiar, si la próxima generación de políticos mexicanos va a operar con una lógica diferente porque las consecuencias son reales y proporcionales, o si 9 años negociados por 35,000 millones de pesos sigue siendo un negocio suficientemente conveniente. La próxima semana en este canal, la historia de otro gobernador, otro estado, otro saqueo, pero con un detalle que lo hace diferente a todos los anteriores. Este nunca fue a la cárcel, ni un día. ¿Crees que la sentencia de 9 años que recibió Duarte fue justicia o fue la forma en que México negocia con sus propios criminales para que no hablen de más? Contame abajo, leo todo.